Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este miércoles, que también podríamos decir es una agenda histórica, porque este miércoles por primera vez el cobre superó los $5 por libra. Fue más o menos a las 3 de mañana de nuestro país en que llegó a $5.12 en los precios a futuro, los contratos de 3 meses. Nunca antes había alcanzado el cobre un precio de ese nivel. Posteriormente bajó a algo menos de $5, pero el hito está registrado de todas maneras. Veamos la siguiente gráfica que hemos preparado, que muestra el rally impresionante que ha tenido el metal rojo en los últimos meses. Nos vamos a centrar en el 13 de marzo, hace 2 meses, porque ahí empezó este rally muy marcado en alza. Esa fecha el dólar estaba en $4.06. Estos son los precios con que cierra el día el cobre. 4,30 el 8 de abril, 4,43 el 18 de abril, ya estaban $4.50 el 19, 4,67 el 29 de abril, el 13 de mayo en 4,78 y este 14 de mayo $4.91 es el precio del cierre. Quiero ser bien enfático en esto porque más o menos a las 3 de la mañana, reitero, llegó a $5.12 la libra. Por eso es muy importante analizar los factores y también cuáles son las razones que pueden seguir apoyando que el cobre siga subiendo en el corto plazo. De eso hablamos en el contacto junto al director ejecutivo de Plus Mining, Juan Carlos Guajardo, a quien vemos en pantalla. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Lo de hoy no es ninguna sorpresa, se esperaba que en algún momento sucediera y quiero preguntarle, Juan Carlos, ¿cuáles son las razones principales que explican este récord histórico del cobre? Bueno, en el corto plazo, lo que ha pasado en los últimos días, creo que se explica principalmente por el rol de actores financieros. Cuando hay una tendencia al alza que se acelera, muchos fondos no desean perderse la fiesta, por decirlo de alguna manera, y se suman a las apuestas alcistas y con eso amplifican el efecto. Y por otro lado, también ocurre que en el mercado de futuros suele haber personas que hacen apuestas a la baja, apuestan a que el precio en esta fecha iba a estar mucho más bajo y como eso no se cumple, deben salir a comprar para cubrir esas posiciones esas apuestas que habían hecho y que no resultaron. Eso se llama cierre de posiciones cortas y tiende también a acelerar o amplificar las tendencias al alza. Pero estos son factores más bien coyunturales. Lo que realmente está detrás de esto y que explica que se hayan producido estos ajustes en los últimos días es que hay una clara conciencia y una creciente conciencia de la escasez de cobre, las dificultades que hay para producirlo, de la falta de proyectos, y como la demanda se ve que va a estar relativamente bien por la historia de la descarbonización, la transición energética, ha llegado un momento en el cual esta situación se pone en el centro de atención y desencadena todas estas tendencias que estamos observando en los últimos días. Cuando uno analiza la oferta y la demanda, entonces se explica este precio del cobre por el tema de oferta. Y eso Chile es una muestra clave, porque en general las últimas inversiones o proyectos, por ejemplo, lo que pasa con Codelco, todas las inversiones estructurales son para mantener la oferta actual. Lo mismo pasa con otros grandes proyectos que son para que la producción simplemente no decaiga. Y eso es lo que explica en gran parte, como Chile, principal productor de cobre en el mundo, el problema de oferta que hay actualmente. Efectivamente, ese es me parece a mí que el factor que está en la base, ¿no?, de esta situación, porque ha habido una conciencia, sobre todo en los mercados financieros, que no necesariamente siguen la oferta con el detalle que lo hacemos nosotros en Chile, estamos siempre muy atentos, pero en los mercados financieros me parece que ha ido creciendo la conciencia de estas dificultades que tú mencionas en Codelco, pero no es solamente ahí, en Codelco hay una escala de problemas muy grandes, pero hay muchas otras compañías que están teniendo dificultades para producir. Y incluso yo diría que hay una oferta que hizo la principal empresa minera del mundo, que es BHP, por comprar Anglo American, que es otra gran empresa minera. Y ese intento, esa oferta que está sobre la mesa,
revela de que las grandes compañías están viendo de que no tienen proyecto y que necesitan comprar a otras compañías para poder seguir creciendo. Entonces, me parece que ha sido también otro elemento que ha puesto más claridad en los problemas de oferta que estamos observando en la industria del cobre. En esta alza del cobre, China no está teniendo el rol tan importante en cuanto a si sube la demanda, por ejemplo, de cobre. Puede ser que sí, pero en estos momentos no sería el factor principal. Yo diría que no es el factor principal, sin embargo, no hay que, por supuesto, soslayar a China. China es el principal consumidor de cobre y las noticias de la economía china han estado siendo más bien con tendencia negativa en los últimos meses, por lo tanto no diría que es el factor que está detrás de esta alza. Pero habiendo dicho eso, hay que tener cuidado porque China tiene, por decirlo así, dos motores en su economía y es lo que hace que finalmente el balance esté siendo distinto al crecimiento al que estábamos acostumbrados en China. China, por un lado, tiene un mercado inmobiliario que está con serios problemas y, por otro lado, tiene un aparato industrial que se mantiene con mucha fuerza, donde la electromovilidad, los autos eléctricos, la energía solar, los paneles solares, toda esa producción sigue con mucha fuerza. Por lo tanto, si bien el neto de la economía china no es tan fuerte como antes, igual la producción industrial, especialmente la que es intensiva en cobre, sigue siendo fuerte. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plus Mining, muchas gracias por estar con nosotros explicándonos los factores detrás de este récord del cobre que seguramente va a seguir marcando hitos en los próximos días. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un efecto directo del que el cobre suba a estos niveles es que el dólar baja. De hecho, se está acercando a 900 pesos, pero el cobre no es el único factor que está incidiendo en que el peso chileno se aprecie frente al dólar. Se ha revertido en parte la tendencia del primer trimestre que sorprendió al alza y que hizo que la Fed estuviese replanteándose las posibilidades de bajar tantas veces la tasa de interés como se había pensado. Ahora se está viendo una primera baja recién en septiembre y se olvidan un poco los pronósticos de que podría incluso subir la tasa de interés, sobre todo en una economía fuerte como la de Estados Unidos. Ahora el mercado, a nuestro juicio, está sobre reaccionando, está pensando que la Fed podría ser más agresiva en la baja de tasa de interés, lo que afecta al peso, en este caso apreciándose respecto al dólar, cotizándose cerca de los 912 pesos, y por otro lado también al cobre. El cobre se hace más barato en la medida que el dólar baja y por ende también aumenta su demanda. Nosotros pensamos que estos son buenos momentos para comprar dólares. Creemos que la Reserva Federal va a ser más cauta de lo que el mercado está esperando. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso hablamos de inversión extranjera. Una es de un grupo que quiere invertir 500 millones de dólares en nuestro país. Inauguró recién el frigorífico más grande de Chile en Talcahuano. Y además hablamos del debut en sociedad de nuestro país de Aramco. Al regreso acá en Agenda Económica. Hace algunos días se inauguró el frigorífico más grande de Chile en Talcahuano, con una inversión de casi 50 millones de dólares. Sin embargo, la empresa a cargo tiene planes por hasta 10 veces ese monto. Natalia Muñoz fue hasta Talcahuano y nos muestra todo el encadenamiento productivo que tiene esta inversión. Pesca, siderúrgica, actividades portuarias y forestal son el corazón de la industria en la región del Biobío, el que forma un potente polo industrial en el puerto de Talcahuano. La región del Biobío logró recuperar su tasa de empleo a niveles prepandemia. Uno de los grandes impulsores es el polo industrial que está justamente aquí, de la mano de la industria portuaria, pesquera y también logística. Esto va acompañado de nuevas inversiones que vinimos a conocer aquí. Hola Natalia. Joaquín, ¿cómo estás? Un Bienvenida. gusto. Muchas gracias. Adelante.
Estamos acá en nuestras instalaciones de Emergent Cold, en el frigorífico más grande del país. La compañía latinoamericana Emergent Cold tiene un plan de inversión en nuestro país que suma más de $500 millones para los próximos 2 años. Comenzó con una cuantiosa inversión en la bahía de San Vicente, con el frigorífico más grande en el país. Nosotros somos un freezer gigante. Tal como uno tiene en la casa, está el refrigerador y arriba el freezer, nosotros somos la parte de arriba, pero en una dimensión gigante, y viene a dar un soporte logístico a toda la industria, sobre todo pesquera y frutícola de la región y del país. ¿Vamos a conocerlo? Vamos, pero primero tenemos que abrigarnos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a conocer las instalaciones al frío propiamente tal. En primer lugar, adelante. Esta es la antecámara. La antecámara mide 18 metros por 170 metros. Es más que una cancha de fútbol, es gigante. Tenemos 28 andenes y 3 cámaras. La antecámara está entre 1 y 2 grados. Sí, acá llegan los camiones, descargan, se dejan acá, se capturan para tener la información clara de qué es lo que llegó y se almacena al interior. Acá estamos a menos 22. Estas cámaras tienen 6 niveles de altura, doble profundidad, y esta es la temporada alta. Como pueden ver, estamos prácticamente al 100%. Esta cámara tiene 6.500 posiciones. Sus principales clientes son las empresas del sector pesquero, acuícola, frutícola y alimentario. Generará más de 600 empleos directos e indirectos en la zona y entrega una señal clara de inyección de capital privado en la 8ª región. ¿Continuarían las inversiones? Sí, si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, Chile es un país, un lugar muy bueno para invertir. ¿Podría ser mejor? Efectivamente podría ser mejor. Si uno tuviera más tranquilidad, más certeza, el monto de la inversión hasta podría duplicarse. Tenemos contratos de largo plazo porque nuestro objetivo es ir creciendo con ellos. En la medida que nosotros tenemos acuerdos de largo plazo, nos permite seguir invirtiendo para seguir entregándole soluciones logísticas a ellos de frío. El efecto multiplicador es importante. El aumento de la cantidad de las personas ocupadas en la región del Biobío se debe principalmente al buen desempeño en algunos sectores económicos. La pesca industrial es uno de ellos. La destinación del jurel, principalmente consumo humano como producto congelado, nos encontraba con un déficit de capacidad de almacenamiento frío en la región y nos veíamos obligados a salir a más de 300 kilómetros de distancia a buscar frigoríficos externos. La nueva inversión de Emergent Cold nosotros la recibimos como una gran noticia. Nosotros movemos anualmente cerca de 70.000 toneladas de productos congelados y para nosotros tenemos 2 grandes externalidades positivas, digamos. La primero es tener muy cerca de nuestra fábrica, lo cual el frigorífico, lo cual nos genera una importante eficiencia en costos y con ello preservar nuestra cadena de frío y asegurar la calidad de nuestros productos. La industrialización de la logística permite que el jurel chileno haya experimentado un incremento significativo en sus exportaciones, alcanzando en marzo del año pasado una cifra récord de $58 millones, donde África es el principal receptor. Seguir manteniendo industrias en nuestra región y en nuestra comuna de Talcahuano significa seguir entregando puestos de empleo, seguir entregando trabajo y por lo demás mantener la actividad productiva de nuestros propios puertos. Tenemos acá el puerto de San Vicente, que es donde estamos a unos metros de nosotros, pero también tenemos el puerto de Talcahuano. La actividad logística portuaria de Talcahuano entrega más de 2.500 empleos directos. Además, en materia de recaudación, $8,6 millones van al Estado. También aporta, por ejemplo, para las empresas de logística y para los puertos, porque debería esto ir de la mano con un aumento en la transferencia de carga, por ejemplo, que también impacta en el trabajo en la comuna. Lo que usted ve siendo cargado es acero de la compañía siderúrgica Huachipato, quienes entregan más de 22.000 empleos en total a la zona. Ahora existe un círculo virtuoso, pero si uno cae, caen todos. Huachipato son nuestros vecinos. Fue un gran susto. Yo creo que sí.
aparte de la inversión misma, es la señal. Inversión extranjera que está confiando en la región, se generan nuevos empleos, se genera dinamismo. Tener estos frigoríficos y esta inversión en la región posibilita también que nosotros podamos proyectar nuestro crecimiento. El cordón industrial de Talcahuano se caracteriza por trabajar de forma muy colaborativa. Tenemos mesas en las cuales distintas empresas participan activamente y buscamos soluciones integrales para poder desarrollar la comuna como un motor regional y nacional. Un polo industrial en el sur de Chile que celebra esta nueva inversión con una operación sostenible y que crecerá con $15 millones para 2025. Y seguimos hablando de inversión extranjera directa porque si ustedes están por Santiago y van a la comuna de La Reina, probablemente se encuentren con la primera estación de servicio de Aramco, la petrolera más grande del mundo. Es el primer país en Latinoamérica en que la gigante saudí, que llegó a ser la empresa de mayor valor bursátil en el mundo, es el primer país en que tiene estaciones de servicio. Por lo mismo, Pedro Vicuña nos muestra cuál es la historia detrás de la petrolera árabe y también Orlando Silva nos cuenta cómo este ejemplo grafica la importancia de la inversión extranjera en nuestro país. El gigante petrolero saudí Aramco hizo su debut oficial en nuestro país. Es que la empresa adquirió el 100% de Esmax Distribución, que actualmente se encarga de poner a disposición los combustibles Petrobras en Chile a través de 300 estaciones de servicio. Los planes de la compañía contemplan el reemplazo de la totalidad de estas estaciones de acá al 2026. ¿Pero cuáles son los orígenes de la petrolera más grande del mundo? La historia se remonta a 1933, cuando el gobierno de Arabia concesionó la exploración de petróleo asignándola a capitales estadounidenses. Pero no sería hasta 1944 cuando pasaría a llamarse Aramco, es decir, Arabian American Oil Company. Entre 1973 y 1980, el gobierno fue progresivamente aumentando su participación hasta consolidarla como una empresa nacional. En 2019, el gigante saudí lanzó una parte de su propiedad a la bolsa de valores, manteniendo un 90,2% en el gobierno de Arabia Saudita. En 2022, incluso llegó a ser considerada la empresa más valiosa del mundo por su valor bursátil. Actualmente, ocupa el 6º lugar, con un valor de 1.927 miles de millones de dólares. La llegada de Aramco a Chile implica el primer contacto de la empresa saudí con Latinoamérica, lo que es una gran noticia para nuestro país en términos de inversión extranjera. Es top 3 mundial entre las empresas con mayor capitalización bursátil y en el mercado del petróleo es la más importante. Por eso el arribo de Aramco al mercado chileno causó tanta expectación. En marzo, la petrolera saudí concretó la compra del 100% de Esmax Distribución, que operaba la licencia de Petrobras en Chile, y esta semana dio el puntapié inicial a sus operaciones con su primera estación de servicio fuera de Arabia Saudita, en la comuna de La Reina. Aramco es una de las empresas más grandes del mundo, está entre las 3 primeras en valor bursátil, está entre las primeras obviamente dentro de la industria. Partiremos obviamente hoy día en esta inauguración que estamos teniendo acá en Santiago, pero próximamente estaremos inaugurando estaciones en Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, Puerto Montt. Proceso que durará cerca de 2 años y que además de las 300 estaciones de servicio, también contempla 170 tiendas de conveniencia ubicadas en ellas. Inversión de la que no se conocen los números exactos, pero que se enmarca dentro de una tendencia positiva, los altos niveles de inversión extranjera directa que está recibiendo nuestra economía. Esto a pesar de que a nivel global la tendencia es la contraria. Hace poquito salió el informe de la OCDE sobre los flujos globales de inversión, es decir, sobre la torta, digamos, que está disponible de inversión extranjera dando vueltas en el mundo y tenemos una caída cercana al 10%. Por lo tanto, la disponibilidad de proyectos que estén buscando dónde localizarse es mucho menor. Y aún así nosotros hemos tenido cifras récord de inversión extranjera. Los inversionistas extranjeros no solo han mantenido su presencia en el país, sino que han aumentado su exposición a Chile. Esto se traduce en que el año pasado los flujos de inversión hacia Chile superaron los 21.700 millones de dólares. Esto es un aumento de 19% respecto a 2022,
además de ser la mayor cifra desde 2015. Si tratamos de explicar el fenómeno, yo creo que principalmente tiene que ver con que Chile presenta oportunidades de inversión que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y la transición energética. Tenemos más de 18.000 que tienen que ver con energía, tenemos más de 8.000 millones en temas de minería y tenemos más o menos 6.000 millones de dólares que tienen que ver con infraestructura tecnológica y digital. Por lo tanto, esas son las 3 áreas que están tirando el carro hoy día de la inversión extranjera y donde se muestra mayor interés de los inversionistas por venir al país. Pero cifras más o cifras menos, ¿qué beneficios trae que nuestra economía reciba mayores flujos de inversión desde el extranjero? Los expertos señalan que es difícil hacer una correlación precisa del impacto que tiene un monto determinado, pero destacan su importancia en términos de empleo e innovación. No es una estimación al aire, sino que finalmente es la estimación de las empresas mismas en el desarrollo de sus proyectos de cuántos empleos van a generar. Un ejemplo, por allá por el año 2020 trabajamos muy fuertemente en una inversión de Microsoft. Esa inversión era alrededor de $1 billón. La estimación en ese momento era que esto iba a generar alrededor de 50.000 empleos directos e indirectos, y de esos 9.000 empleos eran en tecnologías de la información. El número en ese entonces era alrededor de 11.000 y tantos millones de dólares para la economía en 4 años por el efecto de esta inversión. Entonces, de nuevo, importante entender cómo, digamos, los efectos multiplicadores que tiene la inversión extranjera. Acá es importante distinguir entre los denominados proyectos brownfield, es decir, que una compañía extranjera adquiere un proyecto local para a partir de ahí generar uno propio, o los greenfield, aquellos que parten desde cero. Como estos últimos suelen involucrar levantamiento de nuevas instalaciones y generación de redes, tienden a generar mayor número de nuevos empleos, aunque los brownfield no se quedan tan atrás. Si viene y arma un proyecto desde cero, por supuesto que eso es lo más valioso y lo que tiene mayores derrames en la economía, porque empieza desde cero, genera empleo desde cero, necesitan clientes, necesitan proveedores, por lo tanto se dinamiza todo el ecosistema local con la llegada de esas compañías. Pero también darle dinamismo a un emprendimiento ya existente es también súper importante, porque se inyecta nuevo capital y finalmente algo que podía venir, ¿no es cierto?, con complicaciones, tú puedes generar una nueva vitalidad en esa empresa que en vez de perder esos empleos puedes duplicarlo. Si la compra de SMAX por parte de Aramco es un ejemplo de brownfield, uno de greenfield es el de SoftServe, empresa de desarrollo de software de origen ucraniano y capitales estadounidenses que decidió entrar al mercado chileno hace 2 años. Se hizo un análisis de cómo era el talento en los distintos países de América Latina y Chile destacó por su grado de innovación, su grado de profesionalismo y por el capital humano que tiene. Y otras condiciones más bien del país, como por ejemplo su gran madurez digital, su excelente grado de conectividad, bondades para hacer negocios. No fue muy fácil abrir la oficina acá. Todo eso llevó a que esto fuera un país bien atractivo para invertir y nos viniéramos acá. Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales respaldan esta opinión y aseguran que la positiva visión que hay de Chile entre los inversionistas extranjeros explica los positivos flujos de inversión. Básicamente aumenta las posibilidades de expansión de nuestro Producto Interno Bruto y por lo tanto aumentan las posibilidades de crecimiento también. Nosotros en Chile tenemos capital, por lo tanto tenemos inversión. Sin embargo, la inversión extranjera directa permite ampliar esa inversión y por lo tanto ampliar las posibilidades de crecimiento y desarrollo. La buena noticia para este año es que pese a los récords de inversión que hubo en 2023, las cifras del primer semestre de 2024 muestran una estabilización de esos niveles, con más de 4.400 millones de dólares que llegaron al país durante los 3 primeros meses del año. Para que quede claro, Aramco es una inversión brownfield. ¿Por qué? Porque compró una empresa ya existente, que es SMAX. En cambio, SoftServe es greenfield, porque no compró una empresa que ya estaba, sino que vino desde cero. Son estas últimas las más importantes. Es lo que conocemos como formación bruta de capital fijo, levantamiento de empresas. Y esa es la que hay que apuntar. Por supuesto que toda inversión extranjera es buena, pero las greenfield, son las más importantes y las que generan más impacto multiplicador en nuestra economía. Por ejemplo, lo que veíamos de Emergent Cold en el frigorífico en Talcahuano. Con este panorama de la inversión extranjera, terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.